Tuvimos conocimiento de la inflación de los Estados Unidos con una leve suba respecto a lo que los analistas planteaban y por eso vamos a hablar con Lautaro Mollet, economista, a ver qué va a pasar con esta situación respecto a la posibilidad de lo que había dicho Jerome Powell desde la Fed de poder bajar las tasas de referencia. ¿Cómo estás, Lautaro? ¿Qué tal? Buen día para todos, ¿cómo están? Buenos días, contanos un poco cómo se vive en el mercado de Wall Street esta situación y si estaba de alguna manera previsto por algunos. Bueno, a ver, sin lugar a duda el dato de ayer fue una sorpresa, ¿sí? El 0,4% mensual de inflación que hubo en el mes de marzo era algo que estaba por encima de las expectativas que tenía en el mercado y en consecuencia eso provocó una jornada roja, digamos, en todas las bolsas importantes del mundo, que incluso también le pegó a los activos argentinos, ¿sí? Tanto bonos como acciones. Ujú. Y la verdad es que esto responde a, bueno, las nuevas perspectivas que hay sobre los recortes de tasa. Hacia finales de 2023 uno preveía que ya a esta altura del año, o quizás en mayo, iba a haber una baja en la tasa de interés de los Estados Unidos. Y bueno, con estos datos la verdad es que esa probabilidad empieza a disiparse, ¿sí? Y ya estamos viendo con mayor probabilidad que los recortes arranquen recién en la segunda mitad del año e incluso también podría acercarse hacia finales del tercer trimestre o principios del cuarto. ¿Esto está descartado que en el 2024 habrá alguna baja de tasa para favorecer hacia la economía o lo irá viendo cómo sigue el termómetro mes a mes? Bueno, a ver, hasta el momento al menos las expectativas que tiene el mercado es que durante el 2024 va a haber un recorte de tasas. Si uno se fija en el monitor que hay sobre precisamente este tema, lo cierto es que solamente algo más del 1% del mercado prevé que el 2024 va a cerrar con el mismo rango de tasas que tenemos actualmente. Con lo cual, insisto, se espera que haya recortes principalmente en la segunda mitad del año. Ya casi se da por descontado que en las próximas dos reuniones la tasa de interés va a seguir en el rango actual, pero bueno, habrá que ver si efectivamente son tres recortes como se prevía en un primer momento o si recién comenzaría la baja de tasas hacia finales del año y sería una o a lo sumo dos. Lautaro, ¿puede haber un flight to quality hacia otros lugares del mundo? ¿Crees que va a aprovechar la situación otros mercados para elevar un poco la tasa y así captar dinero a nivel mundial? Bueno, a ver, es interesante lo que está pasando con el precio de los metales, ¿sí? El oro realmente en las últimas semanas tuvo un incremento notable de más del 5 o 6%, y esto se condice un poco con lo que estamos viendo, ¿no? Con respecto a los activos estadounidenses. Eh, es difícil pensar que quizás la posición de los bancos centrales se vaya a desarmar en bonos de Estados Unidos, es decir, los principales bancos a nivel mundial tienen un gran porcentaje de bonos del tesoro en su posición. Si bien en los últimos años esto ha estado mermando, no demasiado una, un desarme significativo, lo cierto es que la proporción ha estado bajando, pero tampoco hay activos en el mundo que uno pueda pensar que son más seguros que los bonos norteamericanos en este momento. Entonces, en ese sentido, insisto, estamos viendo un incremento en el precio del oro, que es un refugio de valor histórico, no así en otras monedas o en activos de otros países. ¿Qué pasa con las compañías, con las growth company, con aquellas compañías tecnológicas de desarrollo que tienen por lo general un endeudamiento puntual? ¿Hoy están esperando para tomar deuda que baje la tasa o en Estados Unidos no hay tanta especulación con si tomo o no tomo deuda? Bueno, a ver, en ese sentido las decisiones van más de cara a las perspectivas que hay sobre el nivel de actividad económica, ¿sí? Entonces, si uno prevé que la actividad va a seguir creciendo, que la demanda se mantiene fuerte, entonces en ese sentido los retornos realmente de una inversión van a seguir siendo atractivos y en consecuencia uno podría endeudarse para seguir avanzando en nuevos proyectos sin tener en cuenta tanto la tasa de interés
porque bueno, si bien es un factor importante, pero al mantener la demanda elevada, eso permitiría seguir avanzando con los proyectos. Y en ese sentido estamos viendo que el nivel de actividad en Estados Unidos en el 2023 estuvo por encima, ¿sí?, de lo esperado, tuvo un crecimiento superior a lo que se preveía, y el primer trimestre del año aparentemente también viene en esa sintonía. Claro. La contracara de eso es que sigue habiendo una tasa de inflación que está resistente a la baja, ¿sí?, que está estancada en 3,5%, si uno mide la núcleo está en 3,8%, y es interesante también lo que puede llegar a pasar teniendo en cuenta que el precio del petróleo en estas últimas semanas ha estado avanzando fuertemente. Eso probablemente impulsa el precio de la energía, y al Estados Unidos tener una economía tan flexible, bueno, probablemente termine impactando en el corto plazo sobre el índice de precios. Lautaro, al analizar otros componentes de la economía, como el desempleo, como la actividad económica, como la venta de consumos minoristas, ¿se puede analizar que Wall Street o los índices de los Estados Unidos ya han tocado máximos y vamos hacia una etapa de corrección del mercado, o crees que puede volver a romper máximos? Bueno, a ver, es muy interesante la pregunta y me parece que los mercados han estado funcionando de acuerdo a las expectativas que había sobre el recorte de tasas este año. En eso que es de la Fed mantiene su rango de tasas durante más tiempo del que estaba previsto, probablemente esto empiece a golpear fuertemente y veamos una corrección en el corto plazo, porque estaría dando verdaderamente una sorpresa hacia las expectativas Claro. del mercado, y eso lógicamente traería algunas bajas y correcciones. Sin duda, Lautaro Mollet, economista, muchas gracias por estar acá en Canales con nosotros. Un gusto. Pasó Lautaro Mollet hablando de las tasas de Estados Unidos, la inflación, un dato muy reciente, y los diferentes indicadores que determinan cómo va a seguir la economía y